El título es un poco engañoso porque básicamente el problema que veo en todos nosotros es empezar la pregunta por el cómo hacer algo. Y ese es un problema también que yo siento un poco en las universidades, donde todo se basa en el cómo, que obviamente es importante, el cómo de la técnica, el cómo hacer ciertas cosas, y sin embargo después a la hora de querer construir un proyecto cinematográfico u otro, nos damos cuenta muchas veces que fracasamos en el intento y no nos sale. Y la pregunta primordial antes de cualquier cómo es el por qué. El por qué un personaje, y en este caso los personajes reales somos nosotros, pero no es distinto en un guión que en la vida, es básicamente para que un personaje se justifique y que tenga existencia en esa escena o en esa historia, y en este caso nuestra propia historia, tenemos que entender por el porqué. Si no tenemos un porqué de por qué hacemos las cosas, posiblemente después fracasemos. Si uno logra responderse de forma honesta ese porqué, de ahí surge la motivación. Yo sé que tiene muy buena prensa la pasión y desde mi punto de vista está absolutamente sobrevalorada la pasión y me parece mucho más interesante la motivación que surge a partir del porqué de las cosas y ese porqué, si uno se lo contesta bien, tendrá que ver con el sentido que uno le da a lo que quiere hacer. Porque realmente uno tiene que concentrarse en cuál es la motivación. Estamos plagados de información, plagados de proyectos, plagados de gente que quiere hacer cosas, es competitivo y a priori, sobre todo este tipo de proyectos, nadie nos necesita, a no ser que tengamos algo que ofrecer. Si nosotros no logramos concebir qué estamos ofreciendo al otro en lo que sea, para participar, para conseguir dinero, para conseguir un trabajo y demás, si no podemos conceptualizar a nosotros qué estamos ofreciendo, probablemente no lo consigamos. Lo que sí me parece importante, más que ser original, es ser realmente personal. Y en lo personal incluso uno puede ser formal, no me tengo que hacer loquito para llamar la atención. El abarcarlo todo y no ser personal nos perdemos. De la misma forma que un personaje en un guión, si uno no tiene claro el porqué de ese personaje, seguramente la historia no avance. Y obviamente todo personaje, para que haya una historia, y esta es nuestra historia personal, tenemos conflictos internos, y los conflictos externos, que obviamente es el contexto y los obstáculos que tenemos para cualquier cosa. El problema es si construimos algo acorde a lo que queremos y podemos hacer. Y muchas veces pasa también que si ese proyecto no lo puedo hacer, también puedo hacer otro y esperar y no estar continuamente frustrado y detenido en el tiempo porque supuestamente no me dan lo que quiero hacer. Lo que yo estoy notando es que más allá de todas las posibilidades que existen, lo que yo más escucho todo el tiempo son las excusas que existen. Entonces todo se reduce a un par de instituciones o a algunas cuestiones económicas. Yo no estoy subestimando que el dinero juega un rol fundamental en cualquier cosa que queramos hacer. Pero si uno logra resolver la propia subsistencia, hoy para crear y para ir también conformando, tomar conciencia de construir un portfolio de lo que hagamos, a mucha conciencia, realmente el por qué queremos hacer algo, para qué lo queremos hacer, si construimos, después vamos a tener seguramente gente que nos siga. Son muy pocos los productos culturales que son realmente universales. Entonces me parece más inteligente pensar en términos hoy de tribus urbanas. ¿A quién quiero contactar? ¿Quién quiero que me siga? ¿Quién quiero eventualmente que conecte a su vez a otros también que me sigan? Y eso hay que construirlo desde ahora a conciencia. Es decir, ¿cuál es la identidad eventualmente que yo quiero construir en función de mi trabajo? Y si no lo sé, y si no lo sé, por lo menos hay que ir construyendo para ver, y ahí sería el para qué, para ver
bueno, ¿cuál va a ser mi identidad por ahora y de ahora en más para que me reconozcan en función de algo que estoy haciendo? Hoy las redes, la ropa, un website, mi propio portfolio, es lo que me va dando una identidad para que me reconozcan por algo. Más allá que uno puede tener varias identidades, e incluso uno puede tener hoy en día más de un trabajo. Pero tengo que tener identidades claras porque si no, no tengo manera de que me reconozcan. Y reconocer es justamente volver a conocer. No es que uno tenga que saberlo tampoco todo, sino si yo descubro quién me interesa, por qué me interesa, y veo a esa persona a su vez qué otras cosas le han interesado, yo me voy conformando mi propio territorio. Y hay otros territorios que no voy a poder abarcar. Pero si yo logro de alguna manera apropiarme de ese territorio, hay muchas más chances que las cosas sucedan que sencillamente abarcarlo todo. Bueno, uno tiene que, por más que genere temor, intentar autolimitarse. Y si uno logra autolimitarse y profundizar en ese territorio, uno empieza a construir una identidad, de alguna manera. Y por eso vuelvo un poco a la metáfora de los guiones. Los guiones muchas veces también se pierden porque no está definido el por qué ese personaje está ahí, cuál es su verdadera motivación. Y después obstáculos vamos a tener siempre. A partir de una necesidad surgen los conflictos. Si yo logro a alguien de alguna manera percibir qué le puedo resolver, ahí uno puede hacerse presente. Y esto lo digo tanto en un trabajo como en algo que uno quiera construir. Pero ir en general a cócteles, por ejemplo, y festivales, puede ser muy angustiante. Ahora, cuando vos decís, está bien, podés no conocer el medio, pero vos conocés a qué tribu te gustaría pertenecer, idealmente. Después está la realidad, pero por lo menos empezar por algo. Porque si no hay mapa, todos los caminos son posibles. Porque muchas veces uno se siente mal por el rechazo de ciertos grupos y después te das cuenta con el tiempo que no tenías nada que hacer con ese grupo, que era lógico. Es más, el rechazo era mutuo, nada más que uno decía, no, yo quiero trabajar y todo, si se llama cine, ya me interesaba. Y la verdad que no. Yo creo que si uno se maneja bien, las cosas, uno gana crédito, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar muy atento, no de forma especulativa, porque si no va a sonar feo lo que digo, pero yo creo que si bien muchas veces no te vuelve la generosidad, si vos te comportás y ves en qué puedes ayudar, incluso previamente mucha gente te va a ayudar. Y después cómo negociás un montón de situaciones, digamos. Como siempre digo, muchas cosas me han salido mal, muchas cosas me han salido bien. Entonces, hay veces que te sale por un tema sencillamente de simpatía y conseguís, no sé, el Palacio de Dubó para filmar, cosa que me ha sucedido. En otros casos es pensar muy bien qué es lo que al otro le puede favorecer, puede ser por sponsor, por marketing, por lo que sea. Y ahí también tienes que investigar antes de decir no tengo más presupuesto. Lo puedes elevar ese presupuesto sin tener dinero, pero pensando en los recursos. Pero vuelvo a lo mismo, el por qué tiene que ser muy fuerte. Porque si no, a ciertos lugares todo el mundo le manguea cosas. No sé, digamos, hay muchas formas de conseguir dinero, por más difícil que sea. Están todos los medios institucionales, que algunos conocerán, otros se los puedo pasar después si nos dejan sus mails, les pasamos todo. Digamos, hay muchos fondos acá y en el mundo. Y uno puede decir, bueno, intento conseguir. Después quizá por la temática puede pasar por ciertas fundaciones. Todo es difícil lo que digo, ¿eh? O sea, nada es, pero existe. Otra puede ser ciertas empresas que eventualmente por la temática y de forma indirecta le puede interesar. Y ahí ya salís del mundo del cine. Y otro de repente cómo genero dinero sencillamente después para reinvertirlo. Pero eso en sí mismo también es todo un capítulo. Y otro, replantearte también la puesta en escena. Hay cuestiones que funcionan y que han funcionado por las propias limitaciones. ¿Alguien escuchó Kate Jarrett acá? ¿Cómo?
Keith Jarrett, el pianista de jazz, viste, es el famoso recital de él en Colonia, claro, el Con Concert, por error de la productora y demás, le llevan un piano vertical y él acostumbrado a tocar, viste, con el Steinway, como que dije, bueno, yo de acá me voy. Pero como él venía muy preparado y logró uno de los conciertos del más famosos, él se limitó a ciertas octavas que te da ese piano. O sea, viste que son como más cortos. Y esa limitación le jugó muy a favor. Es uno de unos conciertos más famosos de él. Entonces uno también se puede replantear algunas cuestiones. Pero en otras también hay que saber decir que no. Y los proyectos, más allá del rodaje en sí mismo, realmente se traducen en miles de llamados telefónicos, emails y reuniones. Entonces, si yo organizo mi agenda, no importa de qué proyecto es, lo único que tengo que es cómo me organizo yo con ese tiempo. Yo creo que todos, en algún lugar tenemos el síndrome del impostor. Y eso es otra también de las cuestiones que nos detienen en qué hacer para hacer. Entonces, cuando vos sos consciente que en realidad no te estás animando por una cuestión de sentimiento de impostor, hay que hacerlo. Es decir, porque para dejar de ser, digamos, uno se siente impostor porque siente que no tiene suficiente recorrido, credenciales y reconocimiento. Me ha pasado de jugarme en ciertos trabajos diciendo sí, lo sé hacer, y no sé si lo sabía hacer, o no tenía la seguridad todavía, porque todos comenzamos de alguna manera. Entonces digo, muchas veces, ¿cómo se hace para revertir esa situación? Digamos, más allá de la conversación con él, ¿nadie tuvo ese sentimiento de los que están acá? Okay. A mí lo que me preocupa del sentimiento impostor son dos cosas. Uno, ¿quién se detiene porque no se sienta a la altura? Por lo tanto, después, si lo haces, sos impostor toda la vida. Pero la otra, y esto lo voy a ligar también a un aspecto comercial, es ¿por qué no recurriste a alguien que supiese mucho más para, en última instancia, tener a alguien que te acompañe? Me parece que hay dos tipos de procrastinadores. Uno, el que procrastina no haciendo nada. Y otro es el que procrastina haciendo un montón, pero sin concretar. Entonces, si vos tenés 4 guiones, quizás no están buenos los 4, pero quizás no lo tenés ni que juzgar vos, eso no lo sé. Nada te impide, y repito, después si nos dejan los mails, nosotros les enviamos toda la información que podamos. Vos podés ir viendo, bueno, ¿qué pasa con estos guiones? Porque también, si pasa algo bueno, algo te va a movilizar. Entonces, decir, bueno, pruebo, por más que sigas escribiendo otro ahora y no tengo tiempo, y la música, y el disco, pero ¿qué pasó con los otros? Lo cual no es que sea obligatorio que los 4 tengan que compartirse, porque quizás hoy con el tiempo no son tan buenos o no tenés tantas ganas, pero sí moverlos. Y muchas veces una forma de procrastinar es, no, voy a hacer porque ahora lo que ahora estoy haciendo sí es de la puta madre. Y después va a venir otro, y nunca me ocupo de llevar a cabo incluso algo mediocre. Porque en términos ideales sí nos encantaría que las cosas sean organizadas y tener una sola dedicación y que eso nos dé suficiente plata y demás. Yo creo que son muy pocos los privilegiados que logran eso. Y creo que en última instancia los proyectos se traducen muchas veces en muchísima gestión. Y es lo mismo. Es lo mismo hacer 10 llamados y que de esos 10 llamados 8 sean de un proyecto y 2 de otro. Lo único que hay que hacer es ser organizados, que ya lo estoy haciendo, ¿no? ¿Nunca qué? Me animé a dar una clase. Sí. Y medio que estoy como muy frustrada por eso. No sé por qué no puedo dar una puta clase. Y supongo que tendrás miedo de dar mal. Sí. Básicamente. Y sí. Y posiblemente la des mal. Sí. ¿Y cuál es el problema? Es que te duela tanto no hacerlo, que sea más fuerte ese dolor que el dolor al rechazo posterior. Sí. Porque después cada vez acrecienta. Realmente, o sea, uno después se termina creyendo. Por ejemplo, en lo que atañe al cine, hay que presentarlo mucho. Hay que mandar, o sea, ese es el trabajo en sí mismo que va detrás, que tiene que ver básicamente con la gestión. Por eso yo no hablaba de pasión, sino hablaba sobre todo de sentido.
Digamos, si para uno tiene sentido, eso uno tiene que asumir que parte del trabajo es estar presentando y continuamente y ver, y ahí sí uno va creciendo un poco con los distintos feedbacks. Si me va muy bien, bueno, algo bien debo estar haciendo. Si en todo me va mal, seguramente alguna cuestión tendré que revisar. Hoy todos tenemos de alguna manera como una buena educación, llamémosla cultural, ¿no? Por las redes, por lo que sea. Entonces yo digo, ¿por qué no pueden tener una página más o menos digna? Muchos, y me mezclan los gatitos con la prensa, con el último espectáculo y todo así. Porque también hay que decir, bueno, asumir, yo soy esto, quiero ser esto. Empezar por lo menos por vestirse de esa manera. Porque en realidad todos vemos cosas muy bien hechas continuamente, es decir, no tengo que ir a una universidad de diseño durante tantos años para que me expliquen, y otro de marketing o de redes sociales. Digo, está un poco ahí puesto, lo consumimos. ¿Por qué no lo hacemos? Teniendo las herramientas, hay que asumir el personaje. ¿Están dispuestos o no? Digo, digamos, no tenemos que saberlo todo, ¿eh? Ese es otro también lo que. Después viene la dificultad, es decir, bueno, ¿cómo consigo esa persona? Pero no puedo esperar, bueno, lo que pasa es que todavía la cosa realmente no tienen tanto tiempo como parece para empezar a construirse de verdad, a apropiarse de algún tema. Entonces, si no lo querés hacer vos, pero tenés la habilidad entonces de recurrir a alguien, hacelo. La tele podía universalizar antes, eran algunos canales. Después viene el cable. Hoy ya no hay más, hoy son a qué tribu te vas a dirigir que le puede interesar. Pero no se pueden quedar solo en un ecosistema del propio medio. ¿Se entiende? Y eso es salir a jugar otro juego. Es otro juego. Entonces, sin mentir, me tengo que vestir, entre comillas, de forma apropiada a cada lugar que quiero participar. Eso me parece como básico. Y si tenés un porqué, y hay un montón de cuestiones online, que pueda seducir desde, no solo desde el material, también desde la palabra, a mí me parece fundamental eso. Somos personas todos. O sea, si yo no puedo mostrar cierto entusiasmo real por lo que hago, o sea, por qué realmente me calienta ese tema y no otro, el entusiasmo me parece clave. No es solo un tema de currículum. Perfecto. O sea, yo entiendo las necesidades. Idealmente, si ya que lo van a explotar o laburar gratis, que sea algo que uno pueda construir su propio portfolio que le sirva. Si te sirve, buenísimo. Y si no, cobralo. Si alguien me dice, soy guionista, pero no tengo varios guiones, estamos en problemas. Si alguien me dice, soy publicista y no tiene nada creativo que mostrar, aunque no lo hayan contratado, digo, sencillamente porque, qué sé yo, no sé, soy bueno dibujando cómics y los hice, también estamos en problemas. Entonces, hay que ir construyendo esa identidad y después poder reflejarlas en todo lo que hagamos. Y no seguir a la manada. No pasa solo por un mail y qué sé yo, después decir no me dieron bola. Digamos, somos personas que necesitamos ser escuchadas. Así que gracias por escucharme.